Hola, muy buenas tardes para todos. Muy bienvenidos. Para los que me conocen y para los que no, mi nombre es José Luis Valle, soy parte del equipo de trabajo de la Fundación APC Argentina y quiero pedirles a los que ya están presentes en sala que tengan un poquito de paciencia. En unos minutos más, Marco Leone va a entregarnos este webinar que nos ha prometido para el día de hoy. Vamos a esperar 2 o 3 minutos más porque hay mucha gente queriendo entrar aún en la sala y entonces podremos comenzar y disfrutar juntos de este encuentro, ¿sí? Muchas gracias.
Bien, continúa entrando gente a la sala, pero en honor a los que ya están presentes, vamos a dar comienzo a este encuentro de hoy. Saludo nuevamente a tantos amigos de esta comunidad y a quienes no nos conocemos todavía, vuelvo a presentarme. Mi nombre es José Luis Valle y soy parte del equipo de la Escuela de Coaching y Bienestar de la Fundación Aprendizaje para el Cambio en Argentina. En esta escuela, permítanme contarles que formamos profesionales del coaching con certificación internacional y entrenamos en bienestar y diseño de futuro desde hace casi 20 años. Y como todos ustedes saben, estamos aquí hoy para compartir estas reflexiones que nos va a ofrecer Marco Leone. La mayoría de ustedes lo conocen muchísimo y hablar de su trayectoria profesional, pues tomaría más de la mitad del tiempo de este webinar, así que eso lo vamos a obviar. Pero sí quiero contarles a todos que Marco, como director de la Fundación APC Argentina, es también el director de este programa de formación de coaches. Y su formación de origen como licenciado en psicología le ha permitido especializarse en terapias sistémicas y en terapias de trauma, y también es Master Coach credencializado por la International Coaching Federation y con un reconocimiento particular que tienen, como en este rango, solo el 5% de los coaches de los países que están vinculados en esta federación. Así que no vamos a hacer más preámbulos, simplemente permítanme saludar y agradecer a todos los participantes que estamos viendo, no solamente de nuestro país, también los hay de Perú, de Chile, veo amigos de Colombia, de República Dominicana, de Estados Unidos. A todos, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí y seguramente va a haber más gente que se sigue sumando. Y por cierto, está también el link para que aquellos que no puedan entrar a Zoom y ustedes quieran compartírselo, pueden acceder a este webinar a través de las redes sociales. Por los demás, voy a recordarles el sitio web por si alguno tiene mayor interés en profundizar la información sobre estas ofertas y sobre esta formación que se realiza desde la Fundación. Y ahora sí quiero agradecerle a Marco por haber regalado este espacio para todos nosotros y sus reflexiones. Así que bienvenido, Marco, y el tiempo es tuyo. Aquí estamos simplemente para acompañarte y para asistirte en lo que sea que necesites a lo largo de tu webinar. Gracias, José, muchas gracias. Gracias, Ramiro. Gracias, Pamela. Gracias a todo el equipo que sé que están por ahí acompañando y haciendo todo lo necesario desde la sombra o desde la oscuridad para que podamos tener una maravillosa conversación hoy. Y primero que nada, gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes que se han tomado un rato para que conversemos, porque esto es una conversación. Yo voy a hacerles algunos planteos, voy a compartir algunas preocupaciones que son globales, creo yo, y voy a también a provocarlos un poco. ¿Para qué? Para que no nos vayamos de aquí hoy solamente con más información en la cabeza. Mi pretensión de hoy es que podamos mover algo en nuestra manera de sentir, que podamos movernos en la manera en que nosotros nos relacionamos con este presente tan particular que nos toca. Así que vamos a hacer esto de esta manera. Voy a compartirles algunas reflexiones que las fui escribiendo para que podamos organizar la conversación. Si ustedes tienen preguntas, anótenlas, pueden anotarlas en el chat o pueden anotarlas ustedes en algún cuaderno o en alguna cosa que tengan al lado para que cuando abramos un espacio para conversar puedan traer las preguntas como ustedes quieran. Como somos muchos, no voy a contestar todas porque si no, no vamos a poder avanzar en la conversación y a algunos de ustedes les he prometido que esta conversación hoy la iba a dar completa porque empezamos una conversación de inicio la semana pasada con los amigos en Tucumán y ahora quiero completar cuál es la idea final o la reflexión final. Y tengo alguna sorpresa al final también para ustedes. Creo que va a ser una tarde, noche bien, bien rica para todos nosotros. Así que bienvenidos ustedes y voy a compartir pantalla para que empecemos a conversar, ¿ok? Muy bien. Solamente me hacen saber si se ve. ¿Se ve muy bien esto? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crisis?
Vamos a mirar un poquito desde dónde podríamos usar o qué etimologías podríamos usar para esta palabra y entonces desde ahí qué significado culturalmente en general le damos cuando hablamos de estar en crisis. Aquí hay gente de muchos lugares y de muchos países y entiendo que de muchas realidades, pero algunos de ustedes coincidirán conmigo de que algunos vivimos en contextos donde pareciera que siempre estamos en crisis, que siempre hemos estado en crisis. No sé si tendríamos una palabra para poder definir el momento donde no hay crisis, porque siempre estamos como en una conversación continua, bastante generalizada, de que si no es una crisis política, es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis global, es una crisis individual. Hay como una aceptación, una normalización de esta palabra, ¿no? Ahora, esta palabra tiene dos etimologías lingüísticamente hablando. Una es que el ideograma chino para crisis, que nosotros si lo tuviéramos que poner en nuestra, en nuestra fonación suena algo así como weiji o weiji, se compone de dos caracteres. Y el significado de ese carácter es al mismo tiempo peligro y oportunidad. Ahora, si nosotros seguimos mirando y miramos crisis desde la palabra nuestra, desde el inglés o desde el español nuestro, la raíz de nuestra palabra crisis viene del griego, de krinein. Krinein en griego significa separar, pero también significa decidir. Entonces es interesante que miremos que en las dos etimologías, la palabra crisis tiene dos connotaciones de base: peligro y oportunidad, y separar o decidir. Entonces, si yo lo sigo desde ahí, si yo miro estas derivaciones, indican que crisis es a la vez decisión o discernimiento, como también es un punto decisivo durante el que habrá un cambio para mejor o para peor, para mejorar o para empeorar. Entonces, cada vez que hablamos de crisis, no estamos hablando de que lo que va a venir va a ser peor, estamos hablando de desafío. Y el desafío también es una oportunidad para hacer cambios sustanciales. Y hoy me gustaría que podamos tomar los dos significados de crisis para que podamos mirar juntos cuál es el empeoramiento que se puede dar en una situación global como esta y también cuál es la mejora que podríamos emprender o las mejoras que podríamos emprender. Bueno, estamos en una crisis global. No siempre las crisis que tenemos son globales. Esta es global. Global significa que toma al mundo entero, que ninguno en este planeta puede decir que está fuera de la crisis. Entonces las crisis también son una forma tremendamente democrática de generalizar una situación. Porque si ustedes se fijan, la preocupación por la salud y la enfermedad, la preocupación por el contagio, por la economía, porque no se nos caigan los sistemas de salud, es algo que le está ocurriendo a todos los países al unísono. En distintas épocas o en distintas etapas de la crisis, estamos en todos en la misma crisis. Algunos comenzando, otros en el medio, otros terminándola, otros suponiendo que la terminan pero no saben si no va a regresar una segunda parte. Entonces, ¿qué hacen las crisis? Eso lo hacen todas las crisis, pero si es una crisis global, quiero que tengan en cuenta de que estamos todos en la misma conversación, no importa en dónde vivamos, no importa qué historia tengamos de país o de raza o de nación, y si todos estamos en la misma conversación, estamos todos en una situación de alguna manera semejante. ¿De qué manera esta situación es semejante? Es que la crisis es un examen a nuestra fortaleza. Es un examen a si estamos fuertes o estamos débiles emocionalmente. Nos vamos a dar cuenta durante las épocas de crisis cuál es la fortaleza emocional que hemos llegado a cultivar, a desarrollar o a tener en la vida. Y quiero que miren que nosotros habitualmente no miramos la fortaleza emocional o no miramos el mundo emocional como una fortaleza a desarrollar. Nosotros nos tratamos de hacer fuertes físicamente, tener alto el sistema inmunológico o tener resistencia en nuestra musculatura o en nuestros huesos o tener potencia para movernos, como hacen cualquiera de los que de alguna manera cuidan su cuerpo, ni hablar si lo usan de alguna manera como, por ejemplo, lo hacen quienes entrenan profesionalmente y trabajan profesionalmente para tener más resistencia y más potencia. Pero quiero que miren que el cuerpo es fuerte
también tendríamos que tener una mente fuerte y también tendríamos que tener una emoción o una emocionalidad fuerte. Porque una persona que tiene fortaleza no tiene solo fortaleza física. Podemos tener fortaleza física y ser muy débiles emocionalmente o muy, muy débiles mentalmente. Entonces la integridad de estas partes es fundamental. ¿Qué hacen las crisis? Ponen a prueba las habilidades que tenemos, ponen en evidencia las que nos faltan. Algunos de ustedes ya se deben estar dando cuenta de que hay cosas que no sabían que sabían hacer y que ahora con el confinamiento y con toda esta situación tan extraordinaria en la que estamos, se habrán encontrado pudiendo hacer cosas que no sabían que podían. Otros tendrán la posibilidad de ver de que no pensaron que había situaciones que los iban a afectar tanto, que les iban a doler tanto, o que los iban a, de alguna manera, poner tan vulnerables. Entonces, las crisis ponen en evidencia lo que nos falta y lo que tenemos desarrollado como habilidad, todo sobre la mesa. Entonces, tienen un impacto, no solo por la falta que provocan, sino porque acentúan lo que no estaba resuelto. Y esto es muy importante, porque a partir de aquí quiero hacer una conversación con ustedes hoy. ¿Cómo vamos a enfrentar una crisis, sea la crisis que sea? Y más aún si es una crisis global, va a depender de cómo estábamos antes de que la crisis venga. Porque si ya veníamos con otras crisis y con ciertas vulnerabilidades que no estábamos pudiendo resolver o sostener, tienen que imaginar o tenemos que imaginar que lo más posible es que, o probable, es que esto se ponga más difícil para el que está atravesando la situación y necesite otra suerte de ayuda o llegue al borde de una situación donde empiece a sentir de que no hay salida. Entonces, la pregunta es cómo estábamos antes de la crisis. Y ahora yo les pregunto a ustedes, a cada uno, donde sean que viven, piénsenlo en lo personal y piénsenlo en lo global. ¿Cómo estaban antes de esta crisis? ¿Cómo estaban los países de ustedes antes de esta crisis? ¿Cómo estaban el año pasado, el anteaño? ¿Cómo estaban política y económicamente? ¿Cómo estaban ustedes emocionalmente hace un año? Cuando todavía ni nos sospechábamos que podíamos vivir una cosa así. Recuerdo una conversación con amigos, de los cuales uno de ellos es médico, hace varios meses atrás, en una cena en donde empezaban a haber ciertas conversaciones en la televisión sobre el coronavirus de Chile, de China, y que no sabíamos qué pasaba. Y entonces yo recuerdo haberle dicho a este amigo médico, ¿qué cosa es esto del coronavirus en China? Y él me miró y me dijo, bueno, coronavirus hay varios, ha habido siempre, y estas son cosas que como son virus que van y que vienen, y que están, y que se arma alguna suerte de contagio y se termina. En ese momento nos terminamos nuestra cena, nuestro rico vino, ni nos imaginamos que 2 meses o 1 mes y medio más tarde íbamos a estar todos encerrados en nuestra casa y en una situación como la que estamos ahora. Entonces, también esta disrupción que significan las crisis implica que una de las potencialidades que la crisis tiene ocurre cuando uno no se la ve venir. Y quiero tomar entonces varios enfoques, pero voy a tomar 2 enfoques en particular para esta conversación. Vamos a hacer una aproximación pequeña a algo que estoy disfrutando mucho y que he retomado porque lo había hecho alguna época y después lo dejé. Cuando entré más en los sistemas lo dejé. Pero vamos a empezar a mirar nuevamente, o por lo menos para mí nuevamente, cuáles son las bases neurocientíficas para poder hacer una reflexión. Y ahí entonces les voy a presentar a amigos muy, pero muy, muy queridos, a una persona extraordinaria que espero que conozcan, y a una fundación extraordinaria que están haciendo un trabajo muy, pero muy, muy intenso y muy interesante de servicio en todo el mundo, que es la fundación de The Wellbeing Planning Foundation, que están aquí también algunos con nosotros acompañándonos hoy. Y quiero presentarles a este señor que se llama Francisco Varela, algunos también lo deben conocer. Francisco es uno de los neurocientíficos que más ha impulsado la investigación en neurociencias, que ahora nos ha traído a donde estamos hoy, a pesar de que fue realmente una persona extraordinaria en su época y en su momento. Él falleció en el 2001 de cáncer, y de hecho esta es una de las últimas fotos que le tomaron. Y quiero que escuchen en una conferencia algo que él dijo que me pareció extraordinario. Y también se ubica perfectamente para esta época. Y dijo algo así: si todo el mundo estuviera de acuerdo con que su realidad actual es solo una realidad de tantas, y que lo que esencialmente compartimos es nuestra capacidad para construir una realidad, entonces quizás todos podríamos acordar en hacer un meta-acuerdo
para construir una realidad colectiva que podría significar dignidad y sobrevivencia para todos en este planeta, en vez de cada grupo dedicarse y creerse su manera particular de hacer las cosas como si fuera única. Quiero que miren que parece que lo hubiera dicho para el día de hoy. Eso significa que nosotros en el pasado hemos atravesado situaciones una y otra vez, donde nos hemos tenido que enfrentar a estas dos maneras particulares de estar en el mundo, en donde uno está enfocado en uno mismo, enfocado en su propia manera de mirar la vida, en su propia construcción de realidad, porque la realidad es una construcción que hacemos con nuestros sentidos, con nuestros estados de ánimo, con las percepciones que tenemos sobre la historia. Y luego, cuando no se parece o no coincide con la de otro, empezamos a sentir que el otro está equivocado. Esta posición de orientarme hacia mí, de ponerme egocéntrico, o sea, que yo me pongo en el centro y la realidad o lo que llamo realidad gira alrededor de mi percepción, se pone en riesgo, se pone a prueba y se pone sobre la mesa en una época de crisis. Porque en una época de crisis necesitamos colaboraciones continuas, y si la crisis es global, necesitamos que todos colaboren con todos. Lo primero que se debería terminar en una época como esta es la competencia. Sin embargo, van a ver que en este mundo han subido mucho los niveles de competencia en esta época y han subido mucho los niveles de colaboración. Y el mundo se ha empezado a dividir entre los que están claramente compartiendo la vida para ver cómo servirnos mutuamente a todos, creando un gran nosotros para acompañarnos, y quienes están viendo cómo van a sacar provecho, no importa lo que pase en el medio con los que sufren. Entonces, viene la necesidad de que hagamos una lectura de cómo estamos globalmente. Y no vamos a hacer una lectura de cómo estamos globalmente hoy, porque hoy tenemos un montón de opiniones sobre cómo estamos globalmente, pero quiero que sepan que hoy existen investigaciones sobre las percepciones que las personas tienen cultural y globalmente sobre cómo están. De hecho, existe este World Happiness Report, que es un reporte sobre felicidad, un reporte sobre bienestar y felicidad a nivel mundial, en donde se toma cada 2 años, se mide durante 2 años una métrica estandarizada en 130 países para medir cuál es la percepción del nivel de bienestar que la gente siente. No estoy diciendo que ese bienestar se refiere a cómo están las cosas en lo global o en lo acordado por todos, sino que lo que se mide aquí es la percepción del nivel de bienestar de la gente. Se le pide a la gente que evalúe cómo se siente. Y entonces ese informe, que se publica todos los años, desde los últimos 5, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, les voy a mostrar el resultado que tuvo en el 2019. Eso significa que el año 2019 y 2020 van a ser evaluados para ser publicado el reporte en el 2021. En el 2021 nos enteraremos de cómo este COVID y esta experiencia extraordinaria de crisis global de este año nos va a haber transformado comparado con el reporte anterior. Pero yo les decía, una persona es más fuerte o es más débil dependiendo de cuando va a recibir un impacto inesperado, cómo estaba, si estaba de pie, si estaba bien plantada, si estaba ya débil, si estaba vulnerable, si estaba asustada. Depende de cómo está, si estaba en la pobreza, si estaba sin recursos, si estaba sola, si estaba en red. Entonces, dependiendo de cómo esté, va a ser diferente el impacto que pueda tener. ¿Qué miden en el reporte? Le preguntan a la gente, primero, ¿cómo considera que es el estándar de vida que tiene en su sociedad o en su país? Si se siente apoyada socialmente, si siente que hay un apoyo social colectivo, o si la cultura es básicamente individualista. ¿Qué opinión tiene sobre la salud y la expectativa de vida dentro de ese lugar y adentro de lo que sería de alguna manera la proyección a futuro de bienestar? Si sienten que tienen libertad para tomar decisiones sobre su vida personal, o si viven en una cultura en donde las decisiones de su vida personal están monitoreadas, por ejemplo, por organismos del gobierno. Si creen que viven en un contexto de generosidad, en donde la gente además tiene cierta apertura a compartir y apoyar. Qué percepción tienen sobre la corrupción adentro de la cultura. Y la distopía o la distopia, que sería
el opuesto a la utopía. La utopía es la imagen más, vamos a decir así, exagerada de bienestar que podríamos tener. Sería la cultura más feliz, en la época más feliz y en la abundancia más extraordinaria o extrema. La distopía es el peor de los escenarios, es el apocalipsis. Es la sensación de que nos estamos moviendo hacia el final o hacia el peor de los escenarios nunca conocidos. Y también podemos tener, además como podemos tener el extra optimismo de la utopía, también podemos tener el extra pesimismo de sentir que esto no solamente está mal, sino que se está moviendo hacia peor. Y es una percepción importante a medir para poder ver cómo se mueve el estado de ánimo global. Entonces aquí les pongo los informes, estos son 2017-2019, y después vamos a hacer una comparación sobre felicidad que hicieron hace muy poco, que ahora justo ha sido publicado hace muy poquito. Y al que quiera le puedo pasar, que lea inglés o que sepa inglés, le puedo pasar el informe completo para que lo lean, es bien interesante medir y mirar. Si ustedes miran, el primer color es estándar de vida, el segundo es el apoyo, luego la salud, y así vamos. Está medida la libertad, la distopía está aquí en este color lila, la percepción de la corrupción en el rojo. Entonces, cuando ustedes miran los colores, lo que están mirando es la cantidad de gente, y entonces que dice en porcentaje cómo se siente en relación, o cómo se sentía hasta el 2019, en relación a la percepción de estos que son como de alguna manera bases para poder hablar de bienestar o de felicidad. Y ahora les voy a nombrar algunos países. Por ejemplo, marqué Costa Rica, busquen ustedes el que les interese. Me gustaría que me doy cuenta que no encontré a Puerto Rico, debe estar por ahí. Sé que hay algunos amigos de Puerto Rico aquí, así que ayúdenme a buscar. Pero miren Costa Rica, por ejemplo, el número 15. Para el 2019 tenían una de las percepciones más altas de bienestar o de felicidad. ¿Cómo estaremos hoy? Miren Estados Unidos, que algunos esperarían encontrarlo dentro de los primeros 5, como Finlandia, o Dinamarca, o Suiza. Bueno, aquí lo encontramos en el 18. México en el 24, Uruguay en el 26, Chile en el 39, Colombia en el 44, Argentina en el 55. Le mostraba este informe a un amigo y me dijo, no, eso no es cierto, Argentina está mucho más abajo. Y yo digo, pero esa percepción es la que tenemos ahora, no la que teníamos hace un año o un año y algo atrás. Perú, República Dominicana, y también miren Venezuela, que está en los últimos dentro de la percepción de bienestar o de felicidad hacia el 2019. Ahora, miren esto, y esto es muy interesante. Este es un reporte distinto a los que estuvieron en la última conversación, porque este es el último reporte. Antes habían conseguido solo el 2018, ahora han publicado el 2019, 2017, 2019. Si alguno de ustedes estuvo en la conversación de la semana pasada, van a ver la enorme cantidad de cambios de la percepción de felicidad, porque aquí lo que hay ahora son los cambios en la percepción de la felicidad. La gente toma todas esas reflexiones y dice, yo creo que vamos para mejor, yo creo que vamos a seguir más o menos igual, o yo creo que esto en serio se está poniendo muy, pero muy mal. Y miren cómo cambia. Miren República Dominicana en el número 27. Para el 2019, República Dominicana era uno de los primeros países dentro de lo que tenemos cerquita, porque van a ver que muchos más arriba, como Benín, Filipinas, Guinea, Congo, Rumania. Pero dentro de lo que tenemos cerca en nuestra querida América, van a ver que República Dominicana es uno de los primeros. Miren Uruguay, número 59. Perú, 61. Chile, 109. Ustedes recuerdan que el año pasado, y amigos chilenos que están aquí ahora, la cantidad de revolución social que tuvimos en Chile. Colombia, muy cerquita de Chile. Miren Estados Unidos, que algunos tienen la tendencia a creer de que cada vez, o que es un país que siempre está en progreso, como una de las primeras potencias del mundo, por lo menos en América. 113 en la percepción de felicidad de la gente. Bueno, Argentina, se cumple el pronóstico de mi amigo, 128, y yo creo que no sé si no estaríamos peor ahora. México, 134. Y con eso lo que les quiero decir es esto. ¿Qué conclusiones se toman cuando se mira todo eso? ¿Qué está pasando en general? Hay muchos factores que se pueden medir. Pero ¿qué ocurre con el bienestar? Porque la felicidad depende de que la gente se sienta bien en su estar o estar siendo del vivir continuo que tiene.
Entonces, ¿en dónde ocurre ese malestar? ¿Cuáles son los primeros síntomas que ese malestar tiene? Primero, la distracción. El 47% del tiempo el adulto medio no está prestando atención a aquello que está haciendo. Eso tiene mucho que ver con los cambios tecnológicos que hemos tenido en los últimos 30 años. Pero también quiero que miren que este estudio, que fue un estudio muy, muy, muy importante en una revista súper importante a nivel de ciencia, ya tiene 10 años. Es muy posible que los índices de distracción hayan aumentado. Ahora, la soledad es otro de los aspectos fundamentales a medir. En Estados Unidos, y voy a hablar de Estados Unidos porque son los que miden y los que tienen investigación para medir, muestran que el 76% de la gente de mediana edad reporta entre moderados y altos niveles de soledad. Y esto es importante porque cuando ustedes quieren medir cuál es el movimiento que la persona tiene a vivir una vida plena y esforzarse para poder construir cada vez más bienestar físico y emocional, lo que tenemos que medir, uno de los factores fundamentales, es cuán en red se siente, cuán conectado o en conexión se siente o cuán solo. Lo cual significa que si la soledad se hace muy profunda, la persona lo que empieza a sentir no es ganas de vivir, es ganas de morir. La depresión. Esta investigación es solo sobre depresión grave, pero a nivel mundial ha crecido más de un 33%. En algunos países ha crecido más del 50% la depresión grave. Y quiero que miren que no estamos midiendo los niveles de depresión que no implican medicación o que no implican intervención de médica aguda, como puede ser internar a una persona. Y sin embargo tenemos otros niveles de depresión, y quizás que han crecido mucho más que el 33%. Las mujeres presentan casi el doble de tendencia a la depresión que los hombres en los países occidentales. Eso habla de muchos aspectos, y uno de los aspectos es de la manera en que nosotros culturalmente miramos, tratamos y valoramos a la mujer. Y estas tendencias no son solamente ciertas para los adultos, sino que también son ciertas para los niños y los adolescentes. ¿Sabían ustedes que hoy a nivel mundial la primera causa de muerte en los adolescentes, no solo, pero principalmente en los adolescentes, es el suicidio? Eso significa que antes de entrar a la adultez, nuestros jóvenes salen de la niñez y cuando tienen que moverse hacia la adultez, parece que lo que ven como modelo a seguir no es algo que les dé propósito o sentido de vida. Y entonces sienten que es mucho para ellos y que lo mejor es desconectarse. Y entonces quiero darles algunos otros datos antes de entrar a mirar qué tenemos que desarrollar y cultivar y empezar a hacer una conversación sobre esto. Este señor también es un neurocientífico que ha estado 13 años dirigiendo el Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos, trabajando y empujando la investigación sobre neurociencia y genética en los desórdenes mentales. Le hicieron una entrevista porque se jubiló hace un año y medio más o menos, y miren lo que dijo. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que cuando yo creía haber tenido muchísimo éxito a través de tantos artículos de investigación publicados por tantos científicos extraordinarios, a un precio muy elevado, gastamos más o menos 20.000 millones de dólares o invertimos 20.000 millones de dólares en hacer eso, al final creo que no nos movimos ni un ápice a la hora de reducir el nivel de suicidio, reducir el número de hospitalizaciones y mejorar la recuperación de cientos de millones de personas que tienen dolencias emocionales. Y me siento responsable de todo eso. Este señor se llama Thomas Insel. Y hoy es uno de los principales precursores a nivel científico de la meditación y de técnicas y de trabajo y de desarrollo de habilidades de bienestar. Entonces, ¿qué habilidades sociales necesitaríamos cultivar? Vamos a hacer dos aspectos de esto. Vamos a mirar dos cuerpos de habilidades. Nosotros creo que en una situación como esta, siempre en la vida, pero en una crisis global más aún, tenemos dos mundos de habilidades para desarrollar. Uno son las habilidades sociales, que tienen que ver con cómo nos conectamos entre nosotros, si nos conectamos o no, y de qué manera podemos entrar en ese nosotros y salirnos de
del yo o de la pretensión de preocupación única por mi propia situación. Las otras son habilidades existenciales, que tienen que ver con cómo le voy a dar sentido, no solamente al dolor, sino también cómo voy a generar una relación con la vida que incluya el dolor. Entonces, mirando primero las necesidades, las habilidades que necesitamos cultivar a nivel social, vamos a mirar la primera como la campana o el paraguas a través del cual vamos a desarrollar todas las otras. La habilidad más importante y permanente a desarrollar es la convivencia con los otros. Ustedes acordarán conmigo de que ninguna otra habilidad o las habilidades que implican la convivencia con los demás pueden ser más importantes, porque si no aprendemos a convivir entre nosotros, ¿qué otra cosa puede ser de valor? Ni siquiera lo material o el desarrollar más dinero o tener más prestigio puede tener algún sentido si yo no puedo aprender o no puedo desarrollar un convivir pacífico de bienestar y de contribución o de servicio. Y eso implica, como les decía, salir de la preocupación por el yo para entrar en esa construcción conjunta del nosotros. Es moverse del egoísmo al alter. Alter, en latín, quiere decir otro. La alteridad es la capacidad que tenemos para entrar en el otro, salirnos de dar vueltas alrededor de nosotros mismos y de nuestras propias historias y explicaciones, y crear una relación de conexión con el otro. ¿Y cómo se hace eso? En los espacios de conversaciones, porque es en los espacios de conversaciones en donde ocurre la vida. Y si nosotros no aprendemos a conversar, y a conversar también teniendo las conversaciones que nos son difíciles de tener. Una conversación difícil de tener es una conversación en donde a mí me cuesta poder mostrarme de determinada manera por miedo a lo que va a ocurrir o al impacto que puede tener en el otro. Una conversación difícil para tener es una conversación donde uno tiene que hablar de muerte, por ejemplo, o de miedo a morir, o a que alguien que yo quiero pueda perderlo. Entonces, todas esas conversaciones que nos son difíciles también definen nuestro encapsularnos en nosotros o en nuestro abrirnos hacia el mundo. En crear conversaciones internas que van a tener más peso que las conversaciones externas en sí. Y nuestra mente, lo que nosotros entendemos y llamamos mente, se configura a través de nuestras conversaciones internas y externas, conscientes e inconscientes. Entonces, empecemos a mirar que en lo grande hay que desarrollar la habilidad para conversar, porque el que no desarrolla la habilidad para conversar y no pone el conversar automático y el conversar diseñado, pero si no ponemos el conversar dentro del centro del vivir, nunca vamos a poder comprender cómo funciona nuestra mente. Y vamos a caer en eso que caemos habitualmente, que es confundir nuestra mente con nuestro cerebro, porque creemos que mente y cerebro son el mismo fenómeno. Sin embargo, el cerebro es el aspecto biológico, que gracias a la manera en la que funciona podríamos hablar de nuestra mente. Podríamos decir en un aspecto que la mente es la manera en que el cerebro funciona, no es el cerebro en sí. La mente no está en el cerebro. Está formada por todas las conversaciones en las que vivimos, internas y externas. Esto sería con otros o conmigo mismo. Las que son automáticas y las que yo me predispongo para tener. Eso incluye las creencias, los valores, las normas, las combinaciones que hacemos entre eso, las memorias y las construcciones que hacemos dentro de esas memorias, las intenciones que tenemos, los deseos, los prejuicios, los hábitos. Quiero que miren que nuestra mente está conformada por todas las maneras que tenemos de caminar la historia del vivir y también desarrollar tradiciones o desarrollar hábitos, que cuando son hábitos generalizados o globalizados, ya no son solamente hábitos, sino que se convierten en tradiciones. O sea, son hábitos de toda la cultura. Entonces la mente no es una cosa en la cabeza, es una forma de relación con el mundo. Y me gusta mucho una frase de uno de nuestros grandes maestros dentro del mundo del diseño ontológico, y los que están dentro de ese mundo van a entender lo que digo, que se llama Fernando Flores, que es otro regalo de nuestros queridos hermanos chilenos. El doctor Fernando Flores dijo alguna vez en una conversación que tuvimos,
La mente tiene que ver con los cuentos que nos contamos sobre los cuentos que nos contaron. Entonces, si tomamos esta frase así, un poco hipotética y poética, lo más bonito de esta frase para mí es que lo que nos muestra es que no está dentro nuestro, que nosotros estamos embuidos, estamos contagiados, sesgados, pincelados por los cuentos que nos contaron y por cómo nosotros interpretamos esos cuentos y le dimos una impronta personal. Entonces esa mente tiene áreas, tiene aspectos, por lo menos 3, son más de 3, pero hay 3 que son básicos que nosotros para poder pensar de nuevo en vivir en bienestar, para poder vivir en bienestar tenemos que desarrollar una manera de conversar en la que nosotros seamos conscientes de que las conversaciones en las que vivimos son conversaciones que nos llevan a ese bienestar o a esa felicidad o a esa manera de bien vivir que estamos buscando. Y eso se da a través de tener un gran conocimiento de cómo funcionan estas conversaciones y se configura esta mente. Se configura a través de las relaciones sociales, a través de cómo nosotros vamos elucubrando lo que se llama imaginación, y yo les decía recién, las memorias, mucha de lo que nosotros llamamos recuerdos o memorias, en realidad son elucubraciones de nuestra imaginación. Vamos armando combinaciones y configurando la información adentro nuestro, y luego de que lo hacemos, la misma sensación de que habita en nosotros el cuento que nos contamos sobre el cuento que nos contaron, hace que creamos que esa memoria es una realidad, no una construcción. Y desde ahí lo que hacemos es desarrollar una historicidad. ¿Qué sería qué la historicidad? Dentro de todo lo que nos toca vivir en la historia, lo que nosotros desarrollamos y lo que nos va a ocurrir y la manera en que reaccionemos, vamos a generar fortaleza con todo eso o vamos a generar ciertas debilidades en el camino. Porque aquello que no logremos integrar y convertir en un aprendizaje, en vez de ser una fortaleza, se convierte de alguna forma en una herida que espera ser sanada o cerrada o integrada de alguna manera. Entonces la historicidad no es la historia, es el impacto de la historia en nuestro presente. Es la manera en la que yo estoy en mi presente diciendo cómo puedo tener casi 50 años y seguir llorando por lo que me pasó a los 8. Esa historicidad también implica que el cuerpo queda con una impronta de aquello que nosotros no logramos integrar. En esa conjugación extraordinaria entre la relación con el otro y la relación conmigo mismo y mi biología se va adaptando y se va configurando en la relación con los demás y con el mundo, hasta poder provocar que una persona esté orientada hacia su bienestar o viviendo en continuo sufrimiento y estrés. Entonces, lo que les estoy invitando es que hagamos juntos el viaje de mirar de que estas habilidades implican una relación muy profunda entre lo que nosotros entendemos como mente y dentro de ella todas estas configuraciones de conversaciones internas y externas. Y lo que nosotros tenemos como alerta o como conciencia sobre eso, porque no se puede intervenir en lo que primero no somos capaces de observar. Esa es una de las frases para mí maestras de otro gran regalo de Chile, que es el doctor Humberto Maturana, que también fue muy llegado a Francisco Varela en aquella época. Y esta es una de las frases de él. No podemos intervenir en un mundo que primero no somos capaces de observar. Y eso es lo que nosotros entendemos por conciencia. Ser conscientes es percibir y reconocer ahora en este aspecto en qué conversaciones vivimos y cómo esas conversaciones configuran nuestra realidad, no solo la realidad física, la realidad emocional y la realidad social, sino que también configuran nuestra identidad. Y a través de esa conciencia podemos desarrollar una conciencia sobre la conciencia, o sea que la metaconciencia, que significa más allá, es la conciencia de que todo es una conversación. Y que porque todo es una conversación, las conversaciones existen en continua posibilidad de transformación. No hay realidades fijas, hay realidades creadas y sostenidas en la forma en la que conversamos.
hay conciencia sobre cómo conversamos y hay ausencia de conciencia, hay inconsciencia, hay ceguera sobre la forma en la que conversamos. Y entonces voy a traer a otro gran doctor que es Richard Davidson de la Universidad de Madison, y el doctor Davidson es uno de los fundadores y asesores científicos de la Fundación Wellbeing Planet, que hoy les quiero presentar particularmente porque el trabajo que hacen es extraordinario sobre cómo desarrollar bienestar. Y lo hacen desde la ciencia, que esa es la parte más interesante para que miremos. No desde alguna perspectiva ideológica en particular, sino de hacer investigación, de salir al mundo, de investigarlo al mundo y luego venir con las respuestas que el mundo nos regala. Él hizo mucha investigación sobre cómo funciona el cerebro y cómo funciona la mente a través de cómo este cerebro va generando reacciones a nuestras conversaciones internas y externas y a la manera en la que nosotros vivimos a partir de eso en determinada emocionalidad. Y él desarrolló, esto lo hizo antes del COVID, desarrolló 4 pilares que tiene que tener una mente para ser saludable. Imagínense lo fundamental que esto es ahora. Esto es un regalo fundamental para que podamos mirar si tenemos esos 4 pilares o no. Y entonces voy a nombrarles estos pilares y vamos a conversar, y si tienen alguna pregunta podemos abrir un ratito el micrófono. Pero él ha planteado esto. Una mente saludable tiene conciencia sobre cómo funciona, tiene conexión con los demás, no está encerrada en sí misma. Tiene conocimiento de lo que define como uno mismo, de lo que tiene como identidad propia, del yo y de los otros. Por eso puede hacer conexión. No se funde, no se confunde, se conecta, pero no se disocia y no desaparece en la relación con el otro. Y una mente saludable tiene propósito, y es ahí en donde nosotros, los seres humanos, somos animales con orientación hacia el futuro. Y eso es lo que nos hace diferentes al resto de los animales. No digo que el resto no lo tenga, digo que nosotros tenemos conciencia de que nuestro propósito de vida se orienta hacia el futuro. Ok, entonces, primero, antes de continuar, porque les voy a desarrollar los 4 puntos y quiero saber si ya los aburrí, si ya se fueron, si los tengo acá todavía, porque esto se está por poner todavía un poquito más intenso. Quiero saber si hay alguna pregunta o hay algo que quiera compartir a alguien. Ramiro, José Luis, si hay alguna pregunta o comentario de alguien, directamente le podemos dar el micrófono a uno o a dos y luego seguimos. Marco, antes de que tal vez pasemos el micrófono a alguien, quiero compartirte que hubo mucha resonancia sobre la información que ofreciste respecto de el índice de suicidio adolescente. Sí. Entre ellos, una pregunta que a mi juicio es bien importante, que dice, ¿cómo se acompaña al adolescente para que no entre en depresión? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque primero quiero que tengan en cuenta una cosa. Los que van a acompañar a los adolescentes significa que son adultos que se proponen acompañar a estos adolescentes. Ellos tienen que revisar primero no estar ellos teniendo una tendencia a la depresión o a la pérdida de sentido y entonces al estrés y a la desconexión. Porque a veces queremos arreglarlos a los adolescentes y lo que ellos están haciendo es espejarnos a nosotros. Nos hacen de espejo para mostrarnos cómo somos o cómo estamos. Pero podría contestarla de muchas maneras. Lo voy a volver a tomar al doctor Davidson para decir esto. Manera de acompañarlos es que hay que ayudarlos a desarrollar conciencia. Hay que ayudarlos a desarrollar conexión con su mundo emocional, conexión con su cuerpo, porque en la adolescencia nos pasa de todo, también en el cuerpo y principalmente. Conexión con su capacidad para conversar y poner en palabras lo que le ocurre. Conexión entonces con sus redes, con los otros, con sus pares. Y entonces luego con los que no son pares, que serán generaciones más grandes o más pequeñas. Hay que acompañarlos a que se conozcan y conozcan lo que les pasa. Porque los adolescentes están mucho más abiertos, son más plásticos neurológicamente. Entonces, al estar más abiertos y más plásticos, tienen más posibilidades también de conocerse y más posibilidades de intervenir y de hacer cambios. Y por último y fundamental, tenemos que acompañarlos a que la vida tenga un propósito.
Yo todavía escucho padres de los años que he atendido familia, escucho padres diciendo lo único que quiero para mis hijos es que dejarles casa, dejarles el auto, dejarles el dinero necesario para que vivan. Y yo digo, después que le dejen todo eso, y no le dejaron habilidades para que el otro construya sentido y tenga un propósito para vivir. ¿Cómo saben que tanta materialidad, si no tienen los recursos para hacerlo funcionar y provocar aún mayor bienestar, no se les va a volver en contra? Y van a terminar jugando a la inmortalidad, a subirse a un auto caro y a andar a 200 kilómetros por hora en la pretensión de que a mí no me va a pasar nada. Entonces, creo que la manera de responder ahora, en este momento, es que nosotros tendríamos que tener una conversación con nosotros mismos sobre estos 4 pilares y luego con ellos. Gracias al que hizo la pregunta, muy buena pregunta. ¿Una pregunta más? Si hay, o comentario. Hay una pregunta más referida a los pilares que constituyen el bienestar y es cómo se logra el desarrollo de estos pilares en la compañía de los hijos. Bueno, siempre empezando por uno mismo, porque pretender que los hijos tengan conciencia, si yo primero no tengo conciencia, y también poder empezar a mirar que la convivencia con nuestros hijos hoy nos está poniendo a todos más alterados y a ellos también más alterados. Porque esta disrupción de estar encerrados en nuestra casa y de no poder salir, no solamente está provocando que tengamos que tener habilidades de convivencia diferentes o quizás hasta más elevadas de las que teníamos, también está trayendo nuestras dificultades y nuestra incapacidad para poder reconocer cuánta desconexión había entre nosotros. Por lo cual ahora el obligarnos a estar juntos, en vez de instalar la conexión o nuevos canales de conexión, en muchos aspectos está instalando más violencia. Y de hecho está subiendo la violencia. La violencia hacia los niños, hacia los adolescentes, hacia las mujeres, la violencia a grupos vulnerables. En muchos aspectos está subiendo demasiado rápido en esta época. A ver, déjenme avanzar un poquito a ver si puedo responderles un poquito más eso. ¿Qué se desarrolla cuando desarrollamos conciencia? Lo que desarrollamos es nuestra relación con la atención. Si ustedes miran ese conversar interno que nosotros tenemos, la mayoría del tiempo es un conversar errático, es una conversación continua donde alguien habla y se responde adentro mío, a veces no es una voz, son varias. Y esa atención del vivir se va hacia esas conversaciones y uno se pierde porque son conversaciones de la historia, no son conversaciones del presente. Aunque sean conversaciones en automático sobre el presente, no fueron creadas en este presente. Vienen de mi relación con esa historia y de las improntas y de los sesgos que el cuerpo ya tiene a través de lo vivido. Entonces tenemos que lograr regular nuestra atención. Si no logramos regular la atención, lo próximo que va a ocurrir es que vamos a entrar en más miedo y en más ansiedad, que son las características puntuales de la pérdida de la atención. También necesitamos más metaconciencia, o sea, ser conscientes no solamente de en qué emoción vivo o qué estoy sintiendo en el momento, sino también de cuánto sesgo emocional o de cuánta experiencia emocional previa traigo a la experiencia nueva. Eso es lo que podríamos poder observar, por ejemplo, como un ejemplo en particular, cuando tenemos prejuicios. Los prejuicios de lo que nos hablan es que uno ya viene con un limitante histórico. Uno se va a relacionar con la situación nueva a través de lo que uno observa, enjuicia, evalúa o presiente de lo vivido. Entonces, imagínense lo que ocurre ahora. Y en esto nos vamos a mover hacia el final. Imagínense una persona que ha sufrido duelos, y cuando digo duelos me refiero a pérdidas de todo tipo, gente querida que se murió repentinamente, trabajos que perdieron, proyectos que perdieron, relaciones que perdieron, y no desarrollaron la habilidad para de alguna manera ponerse en paz con esa tristeza y con ese dolor, encontrarle un sentido y un propósito y poder moverse hacia adelante. Imagínense, en esta época de crisis global, en donde vemos pérdidas por todos lados, contamos muertos en la televisión, imagínense
cómo afecta a una persona que ya no sabía lidiar con las pérdidas anteriores, el perder y el volver a perder actual. Entonces, necesitamos tener la conciencia sobre la tonalidad emocional que nosotros ya traemos del pasado y la ponemos en la experiencia próxima o en la experiencia que sigue. Cómo la experiencia previa limita la experiencia próxima o la que estoy viviendo en este momento. Esa metaconciencia es fundamental y es un desarrollo también de la atención de nuestra conciencia. ¿Qué ocurre si yo desarrollo más conciencia? Voy a tener más libertad. Lo dijimos cuando citábamos a Maturana. No podemos intervenir en un mundo que no somos capaces de observar. Y nuestra capacidad de observación, nuestra capacidad de intervención depende directamente de nuestra capacidad de observación. Entonces, una de las funciones de la conciencia es permitirnos una determinada libertad que minimice la influencia de esos sesgos automáticos o inconscientes que traemos. De cómo el estado de ánimo anterior, de cómo lo que perdí antes se gatilla de nuevo ahora, y la tristeza que siento ahora ya no es por el COVID, es por el COVID, es por el trabajo, es por la gente que veo morir, es por la gente que se me murió antes, es por la novia que me dejó a los 8 años, a los 18 y a los 20, es por la mamá que no estuvo cuando yo la necesitaba. Se empiezan a reeditar lo que no estaba cerrado. Entonces las crisis también son las épocas para que uno pueda ser mucho más consciente de las deudas que tiene históricas con uno mismo, de qué es lo que aún ya se terminó, pero aún no se cerró. Y entonces quiero decir esto, las situaciones se terminan, pero es nuestra habilidad y nuestra tarea cerrarlas. Yo no puedo cerrar lo que se terminó si no entro en paz con cómo fue, cómo es o cómo comenzó, cómo se desarrolló y cómo terminó. Se hayan o no cumplido mis expectativas. Cerrar implica una aceptación profunda, mucho más allá de mis expectativas, mucho más allá de mis deseos, mucho más allá de mi necesidad. Entonces, todo aquello que se terminó y no se cerró, se convierte en otra conversación interna adentro del fenómeno de la mente que empieza a generar nuevas pinceladas, nuevos sesgos y nuevos impulsos a la relación con el presente, me quita la atención del presente, me vuelve de nuevo hacia el pasado y me vuelve a proyectar al presente con el dolor anterior. Entonces quiero que miren que nosotros estamos llamados como seres adultos y como seres autónomos a desarrollar libertad, pero la libertad es una conquista del bienestar. Nosotros somos potencialmente libres, pero luego hay que desarrollarla esa libertad, porque la libertad primero es la libertad de los sesgos, es poder vivir presente y en paz, más allá de los elogios y de las críticas, más allá de las expectativas rotas y de las cumplidas, mucho más allá. El segundo pilar es la conexión, y la conexión tiene por lo menos 4 aspectos fundamentales en donde la podríamos observar. Los vamos a nombrar, porque algunos de ellos ustedes ya tienen ejemplos hoy, de que hoy también no solamente nos estamos desconectando, y ahora quiero decir algo, es bastante poco feliz el que salgamos a declarar el aislamiento, y veo en la televisión noticias e inclusive programas en donde dicen, los carteles dicen los aislados, y arman un cuadro de Zoom con gente para que se conecte a saludar, y el título es los aislados. No es cierto. Nosotros no estamos desconectados ni estamos aislados, estamos separados físicamente. Y separado físicamente significa que para poder protegernos entre nosotros, necesitamos mantener una distancia física, no una desconexión. No una desconexión, porque si ustedes miran, ¿cuánta gente de cuántos lugares del mundo hoy podríamos apreciar que estamos en comunidad juntos aquí?
Y estamos en comunidad juntos aquí, conversando, compartiendo, escuchándonos, gracias a que estamos conectados. Aunque no nos podamos tocar, aunque todavía no nos podamos dar un abrazo, ya nos vamos a desquitar y nos daremos más de uno. Pero el aprecio también es el aprecio por los movimientos que tenemos a conectarnos entre nosotros. También es el aprecio por la gente que a pesar de todo sigue generando algún valor. Fíjense, es el aprecio porque puedo ir al mercado de la esquina a comprar la verdura y la fruta que necesito para comer, pero cuando me pongo a mirar, alguien está sembrando todavía, no está encerrado en su casa, porque si no estuviera sembrando no habría quien lo venda, estoy yo que lo compre, con lo cual también es aprecio por aquel que sale de su casa a sembrar para que yo pueda seguir comiendo aunque esté en mi casa. Y eso lo que genera es un sentido de valoración. Cada vez que entramos en el aprecio, generamos una conexión con algo. Cada vez que entramos en valoración o le damos valor, hay muchos, pero muchos que están valorando pequeños aspectos del vivir y de la convivencia a los que no le habían dado valor antes. La mirada de sus hijos, conversaciones simples, poder tener tiempo para sentarse a leer, a armar proyectos nuevos. ¿Cuántos estábamos diciendo, ya estoy cansado de lo que estoy haciendo, pero no tengo tiempo para armar otra cosa, o para escribir, o para cantar, o para desarrollar alguna cuestión artística porque tengo que trabajar y porque tengo mil cosas que hacer? Ahora podemos valorar que también, si somos capaces de generar la libertad interna y externa suficiente a la situación y seguir conectados, nosotros podemos valorar de que esta época está llena de oportunidades. Oportunidades para desarrollar la habilidad de amar, la amabilidad, que no significa que yo voy a ir levantando todo lo que encuentre en la calle que no tenga casa y me lo voy a llevar a la mía. Primero significa que voy a mirar con amor también el dolor del otro. Y luego me voy a hacer la pregunta si yo tengo algo para contribuir en esa situación y me voy a abrir a contribuir. Y cuando me abro a contribuir, entra en juego, en esa alteridad, en ese altruismo, entra en juego la última y entonces la más grande de las emociones que se pueden sentir en la conexión, que es la compasión. Y la vamos a mirar al final. ¿Qué ocurre cuando estamos conectados? Tenemos un profundo sentimiento de que venga lo que venga, no estoy solo, no estoy sola. Conectados significa, como sea esto lo vamos a atravesar juntos, desde todos lados. Por eso hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con las conversaciones que se van gestando y desarrollando siempre, y en las crisis más aún, que apuntan al individualismo, que apuntan a la competencia o que apuntan de alguna manera a la negación de un grupo sobre otro o de una persona sobre otra. Por eso mismo nos estábamos cuidando, por eso mismo estamos decidiendo, más allá de las políticas generales, quedarnos en casa para no contagiarnos y también para no contagiar. ¿Por qué? Porque no queremos llegar al punto de tener que decidir a quién le vamos a dar la cama si tenemos demasiados enfermos. Queremos dársela a todos. No queremos discriminar y decir si tiene tal edad, mejor a este no, salvemos al más joven o salvemos al que no tenga enfermedades previas. No queremos llegar hasta ahí. Queremos saber que estamos juntos en esto. Y para estar juntos en esto, tenemos que poder entrar entonces en una relación de conexión. Y esa relación de conexión con el otro va a hacer que el otro se convierta en un espejo para que yo me mire a mí mismo. De hecho, muchos de ustedes están encontrando conflictos en la casa de ustedes con la misma gente que aman. ¿Por qué? Porque tantas horas de convivencia y tantas horas de relación y de conversación también está haciendo que el otro me muestre aspectos de mí que yo no había tenido tiempo para mirar. Por ejemplo, no había tenido demasiado, a veces, tiempo para mirar cómo funcionan esas conversaciones adentro mío. ¿Cómo construyo yo una relación conmigo mismo o conmigo misma a través de esas conversaciones que tengo sobre mí, como dice Buber, sobre los demás y entonces sobre mi relación con el mundo? ¿Qué cuentos me cuento? No solo sobre los cuentos que me contaron, sino que cuento yo a través de los cuentos que me contaron. Y entonces, ¿qué cuento sobre mí?
Y entonces, ¿cómo me relaciono yo con esos cuentos? Sé que son solo percepciones creadas y maneras de mirar que puedo cambiar. Sé que son conversaciones, no que son cosas. O las vivo como cosas y yo soy así y entonces ya no hay cambio posible. Y entonces, ¿cómo construyo mi relación con los otros? Y entonces el conocimiento de mí mismo me lleva a otra conexión con los demás. Y la conexión con los demás me hace de espejo para que yo me conozca a mí. Y cuando podemos hacer eso, entramos en el cuarto pilar, que es el propósito. ¿Qué es tener propósito? Es tener sentido y tener un norte, tener dirección, tener una decisión, una declaración de a quiénes voy a servir y de qué manera y cómo me voy a cuidar en el camino, cómo voy a cuidar mi alegría en el camino, en el medio de servir, cómo voy a cuidar mi bienestar abriéndome a servir, a acompañar o a generar con otro. Entonces ese otro, ese altruismo, y ahora voy a poner una frase de nuestra querida, muchos la conocen aquí, la doctora Concha Pinospey, que es la fundadora de Wellbeing Planet Foundation, y aquí les dejo también la página para que la puedan visitar, para que puedan contribuir con esa fundación. Es gente que atiende muchísima gente gratuitamente a nivel mundial hoy, que están con enormes cantidades de problemas, son especialistas en cómo vamos a generar altruismo y vamos a salir de nosotros mismos, y eso lo admiro profundamente, y lo admiro profundamente de ella, que es una mujer extraordinaria, primero como ser humano y luego como profesional. Y Concha dice, el altruismo es la capacidad que tenemos como seres de, habiendo visto el sufrimiento de otro ser, decidir ir a ayudar a ese ser. Es un paso más allá de la empatía. No es solo hacer de espejo y conocer lo que le pasa al otro o hacer conexión con lo que le ocurre a otro. También es saltar al encuentro con el otro y decidir que voy a hacer algo con ese otro. Y nosotros, esta es la época para desarrollar el altruismo. Esta es la época para poder empezar a mirar ese aspecto de generosidad que se mide en la investigación social que la hablábamos al principio. Es la percepción que la gente tiene sobre el altruismo. Y para poder hacer eso, tenemos que entrar en otra forma de aprecio. Tenemos que apreciar no solamente a las personas y a las situaciones, sino también a la vida como proceso y dentro de ella a la tragedia que podemos vivir. Porque los seres humanos al dolor no lo vamos a poder evitar. Es parte del proceso del vivir. Vamos a evitar o no vamos a evitarlo, pero vamos a poder trabajar con el sufrimiento, porque el sufrimiento es la percepción del dolor. El dolor ocurre cuando uno de alguna manera ha sido lastimado física o emocionalmente, y el sufrimiento viene cuando uno crea una conversación de que eso no debería haber ocurrido, o no debería haber sido así, o debería haber sido de otra manera, y ese sufrimiento puede durar muchísimo más tiempo que el dolor. Y sobre ese sufrimiento sí hay que trabajar. Pero para poder trabajar sobre ese sufrimiento, necesitamos entrar en aprecio a la tragedia. Y el aprecio a la tragedia nos va a llevar al altruismo y nos va a llevar a la puerta de inicio, a la entrada de las habilidades existenciales, de las habilidades de relación con la vida como juego. Y entonces quiero regalarles algo más de la doctora Concha, pero para eso primero quiero saber si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta en sala o nada? Quiero comentarte, Marco, antes de dar lugar a una pregunta que también en el momento en que con tanto énfasis señalaste que no estamos aislados, hubo muchos comentarios en el chat acerca de la evidencia de cuántas personas estamos haciendo comunidad esta tarde, esta noche, según el lugar en que nos encontramos. Y hay para este momento algo más de casi 550 personas que estamos compartiendo esta conversación. Y en relación a eso, el propósito de construir juntos esta reflexión de la libertad, me gustaría acercarte una pregunta que la hizo Tito López Ruiz, que dice,
¿Cuáles son los sesgos automáticos y cómo se puede lograr la libertad a pesar de ellos? Qué buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Los sesgos automáticos tienen que ver siempre con la manera en que ciertos aprendizajes o ciertas prácticas que yo he tenido en la vida, a veces reacciones que he tenido en la vida, se han convertido de alguna manera en una forma mecánica de ser. Voy a poner un ejemplo de esto. Un sesgo automático sería, por ejemplo, que yo me pelee con mi jefe en una conversación donde yo considero que me merezco algo que cuando lo voy a reclamar el otro me lo niega. Y me voy diciendo que acepto la conversación porque no quiero perder el trabajo y por dentro me voy muy ofuscado, muy resentido o dolido por la situación. Entonces yo, que también soy jefe en la misma empresa, me voy a tener una reunión al mismo momento con mi equipo de trabajo. Ahora quiero que imaginen en qué estado de ánimo voy a mi equipo de trabajo, a quien además le voy a pedir que vendan, le voy a pedir que cumplan los compromisos y las promesas que han asumido, los voy a incentivar o a motivar para que lo logren y para que lo hagamos juntos en equipo. ¿Voy a poder hacer todo eso si primero no entro en paz en la relación mía en ese momento en particular y puedo separar mi relación o mis conflictos, por ejemplo, con mi jefe y con la empresa en general, o mi relación con el trabajo, con la que voy a hacer con la gente de mi equipo? Porque si no puedo, quiero que se imaginen con qué estado de ánimo entro a la reunión. Quiero que se imaginen cuál es mi primera reacción cuando alguien me dice, me parece que no vamos a llegar, o no sé qué, o no sé si no, o me hace un pedido que considero que es injusto. Quiero que miren que el sesgo automático implica que si yo no tengo conciencia de que no le estoy respondiendo a esa persona, estoy poniendo sobre la mesa el estado de ánimo que ya viene en automático de atrás a través de lo que no está completo y a lo que no estoy presente porque he perdido la atención al momento presente porque se me fue en el momento anterior y no he salido del momento anterior, pasé al posterior con el contexto del anterior. Esa sería de alguna manera una respuesta a lo que es un sesgo automático. Es automático, la gente no se lo propone. La gente no sale de la reunión y dice, ahora ya vas a ver lo que voy a hacer con mi equipo. No, la gente va en general pretendiendo hacer lo mejor que puede. Porque nadie se levanta a la mañana diciendo, hoy voy a hacer las cosas lo peor que me salgan. Todos nos levantamos diciendo, voy a hacer lo mejor que pueda, y luego tenemos que lidiar con lo que se despierta en automático y va en contra de lo que hemos decidido o que estamos queriendo alcanzar. Gracias por la pregunta, muy, muy buena pregunta. ¿Hay alguna pregunta o comentario más? Sí, me gustaría acercarte una pregunta de quienes están acompañando desde las transmisiones en vivo en Facebook. Y allí Jessica Maldonado dice, ¿cómo distingo la solidaridad del altruismo? Es una bonita pregunta, es una muy bonita pregunta. Yo voy a decirte cómo yo la distingo. Pero para mí la solidaridad es una apertura a amar a las personas que uno no conoce. Es el amor por los que uno no conoce. Es el amor por los no vistos, por aquellos que no están adentro de mi radar. Entonces la solidaridad no está separada del altruismo. Posiblemente mi actitud altruista me lleva hacia la solidaridad. Me lleva a incluir adentro de mi radar de ternura, de amabilidad, de apertura a dar o a servir o a contribuir a mucha más gente que la que tengo adentro de la agenda de mi teléfono. Entonces, si el altruismo es el salir o el ir hacia el otro cuando el otro sufre y decidirme acompañar o hacer algo con ese otro dolor, la solidaridad es la apertura a un altruismo general, social o global. Es ser solidario, es ser altruista con todo aquello que yo puedo imaginar que como persona no está adentro de lo que yo reconozco como conscientemente o que veo habitualmente. Nosotros nos relacionamos con la gente que conocemos y con la gente que no conocemos.
Después tenemos un grupo más que tendríamos que mirar, que son los que no sabemos, que también existen y que están fuera de lo que conocemos y fuera de lo que no conocemos, pero que sabemos que no los conocemos. Hay grupos enteros de gente que nosotros ni distinguimos que existen. Te voy a poner un ejemplo de eso. ¿Ustedes se imaginan lo que están sufriendo, por ejemplo, los niños en América, que son niños que han nacido en una cárcel porque sus mamás embarazadas estaban presas o quedaron embarazadas en la cárcel y nacieron en la cárcel y viven en la cárcel? ¿Ustedes se imaginan el nivel de riesgos que esos niños tienen hoy? Ahora quiero que imaginen cuántos de ustedes nunca se imaginaron que existen grupos como niños que viven en cárceles porque sus padres están en la cárcel y no han sido arrebatados, no se los han sacado y institucionalizado en otro lado. Por ejemplo, los discapacitados. ¿Ustedes se imaginan los discapacitados encerrados en una casa con la gente que los cuida y que ya está agotada de cuidarlos en situaciones normales, lo que deben estar sufriendo en esta época? Entonces, la solidaridad implica un altruismo hacia todos los contextos que están lejos del mío, no solamente cerca del mío, no solo los que logro imaginar, sino los que no logro ni pensar, y también existen. Y eso implica enorme, enorme apertura a seguir mirando qué más hay. Aprecio por la tragedia. Por la tragedia, no por el drama. Eso es otra cosa. Eso es usar la tragedia para poder conseguir algo de otro. Muchas gracias. Excelente la pregunta. Marco, sobre esto último que has dicho, hay muchas preguntas que hacen a esta provocación sobre el aprecio de la tragedia. Gisela de la Casa se pregunta cómo podemos apreciar la tragedia. Néstor Suárez dice, se trata de la lástima, ¿cómo lo puedo diferenciar? Claro. Bien, muy bien. Déjenme avanzar un poquitito y les voy a decir algo sobre eso. Primero, algo que dijo la doctora Concha los otros días en una conversación, en una clase, una cosa muy bonita dijo. Y dijo, hay dos personas en este mundo, los resistentes y los resilientes. Y yo pensé en mucha gente en el momento en que ella decía eso, y nombraba y decía, por ejemplo, los resistentes viven en el esfuerzo, viven mirándose a sí mismos a ver qué más van a hacer, tratando de mantener control sobre sí mismos y sobre los demás, en competencia con los demás, y pueden ser muy efectivos porque se esfuerzan muchísimo y además se provocan mucho a hacer las cosas bien, se autoexigen y entonces pueden ser muy egoístas. Hoy se ven alumnos que son extraordinarios como dentro del estudio y de los resultados que tienen y que como personas son egoístas. Lo vemos en las empresas demasiado habitualmente. Personas que son extraordinarias en lo que hacen y que como personas son tremendamente egoístas. En el fondo, pierden la conexión con el resto. Al perder la conexión con el resto, a largo plazo tienen tendencia al suicidio o tendencia a la depresión. ¿Y cómo son los resilientes? ¿Qué es ser resiliente? Los resilientes, y la resiliencia es una palabra que hemos acuñado de la física, y es la capacidad que tiene un metal de volver a su posición original después de haber sido golpeado. Por supuesto que es una metáfora porque las personas no somos metales, pero sin embargo nosotros, y además no volvemos a nuestras posiciones originales, porque también nosotros tenemos la capacidad de que nos golpeen y salir más fortalecidos de la situación. Porque nosotros podemos crear nuevos desarrollos en nuestras maneras de ser. No solamente sobrevivir a la situación, sino luego tener mayor fortaleza emocional. Entonces, las características de las personas resilientes es que aceptan que las cosas cambian, y ahí va en parte algo de la respuesta a lo que preguntaron recién. Son capaces de orientarse hacia el futuro, o sea que tienen propósito. Están evaluando cuáles son las fortalezas, las debilidades y las posibilidades en el presente. Son capaces de innovar disruptivamente, son capaces de hacer elecciones que no son coincidentes con lo que la gente esperaría. Cultivan hábitos saludables,
y se preguntan sobre qué es importante ahora y qué no es importante ahora. No solo priorizan, sino que también entran en relación con lo que se consideran para ellos valores. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes dirían que uno de los valores más importantes en esta época, como manera de ser y como habilidad de desarrollar, no como cuento dentro de los libros de ética, es la compasión? Y voy a regalarles algo más de la doctora Concha Pinós, que es su propia definición sobre la compasión. La compasión es la capacidad de sostener a la persona que sufre y a su vez sostenernos a nosotros mismos sin perder nuestra alegría. Esto es muy importante, ¿eh? ¿Por qué es muy importante? Porque hay mucha gente que es capaz de dar, pero se pierde en lo que da, se excluyen a sí mismos. No se pueden hacer la pregunta de si yo tengo y soy capaz de ayudar o de dar ahora. Entonces salen a dar y se pierden a sí mismos o se terminan abrumando de tal manera en una empatía tan desbordante que entonces no solo no ayudan, sino que crean un problema nuevo porque ahora hay que ayudarlos a ellos. Entonces hay gente que ayuda incluyéndose en lo que da. Y hay gente que ayuda excluyéndose, dejando de autocuidarse y autosostenerse. Y en ese camino va a perder la alegría. Entonces voy a contestar algo de lo que me preguntaron de esta manera. Nosotros no necesitamos solo habilidades sociales para atravesar las crisis. Nosotros para vivir necesitamos habilidades existenciales, necesitamos habilidades de relación con la existencia toda, no solamente con las situaciones puntuales. Eso significa, y voy a tomar un dicho anónimo que para mí es muy valioso, que dice, vas a ir tan alto como tan bajo te animes a meterte. Eso significa que también necesitamos tener la fuerza para poder entrar en la vida aceptando que la vida es un misterio y nosotros necesitamos hacer relación con ese misterio. Si nosotros no podemos entrar en relación con la vida como misterio, vamos a creer que la vida es una cantidad de expectativas que porque yo las tengo tienen que ser cumplidas. Me voy a poner contento cuando alguna se cumpla, rara vez se cumplen, cuando alguna se cumpla y luego, cada vez que una expectativa caiga, yo voy a sentir que la vida me debe algo. ¿No conocen gente que vive como si la vida le debiera algo a él o a ella? Esa gente ha perdido la relación con la vida como misterio. Y entonces no pueden entrar en cultivar lo que posiblemente sea una de las habilidades más importantes y fundamentales, porque es una habilidad emocional que está en la puerta de la existencialidad, en la puerta de lo que nosotros tenemos como espiritualidad, que es el cultivar la gratitud. No solo la gratitud a lo que me dan, también la gratitud a la vida como regalo, porque la vida es un regalo que nos ha sido dado sin que hayamos hecho nada para merecerlo. Y el que puede reconocer eso, puede reconocer que con todo lo que nos pasa también que estamos vivos. Y estamos vivos gracias a que nos fue dado eso sin pedirnos nada a cambio. Y en el medio también nos han dado un montón de recursos, porque nuestra propia historicidad está llena de gente que vino antes y que hizo un montón de contribuciones para la vida que me toca vivir a mí hoy. De hecho, gracias a quien sea que haya inventado toda esta cantidad de tecnología que nos permite conectarnos, nosotros podemos vivir esta situación de pandemia como la vivimos ahora. ¿Ustedes se imaginan que esta situación de pandemia no sería igual si nosotros no tuviéramos la verdulería de la esquina y el internet para mantener conexión? Tendríamos otra pandemia, que de hecho hay mucha gente en este mundo que tiene una forma de confinamiento muy dolorosa, porque no tiene cómo hacer la cantidad de conexiones que podemos hacer nosotros, incluido saltarnos países enteros para poder encontrarnos. Entonces tenemos muchas razones para estar agradecidos, pero tenemos que cultivar una gratitud que no sea solo un pensamiento positivo, porque el pensamiento positivo va a generar más pensamiento negativo.
por las expectativas que no se cumplen. Entonces necesitamos cultivar el maravillarnos por el fenómeno global y particular de la vida, por la forma en que la vida misma se transforma, por la forma en que la vida misma se sostiene, por la cantidad de crisis que esta vida ya ha hecho en los cientos de miles de años que estamos atravesándola. No solo nosotros, todos los seres vivos. Y la cantidad de adaptaciones y de transformaciones extraordinarias que hacen el camino para sostenerse. Pero para poder entrar en ese cultivo, tenemos que aceptar algo que es fundamental para poder entrar en reconocer esto sin ponernos como negadores de lo que nos duele. Tenemos que aceptar que hay valor en lo que la vida nos regala como recursos, en lo que la gente nos regala como recursos. Miren a sus padres, miren a su historia de la gente que los crió, sean sus padres biológicos o la gente con la que convivieron. Miren la cantidad de recursos que ellos nos regalaron. Pero no solo nos regalaron recursos, también nos dejaron con faltas. También teníamos expectativas de algo que no ocurrió, o que ocurrió de una manera que no era como yo la necesitaba. Entonces la historia nos ha entrenado hasta hoy, no solo a través de lo que nos dio, sino también a través de la falta que provocó. Y ahora quiero que pongan el mismo valor en los recursos que en las faltas. Y que se animen a decir gracias a los recursos que recibí, pero también gracias a las faltas, a lo que faltó. Porque gracias a lo que faltó, yo empecé a construir una relación con ese sí mismo que soy hoy. Gracias a lo que no estaba, yo me impulsé a salir de la casa para decir esto me lo voy a dar a mí porque lo quiero para mí aunque acá no esté. O quiero una manera de vivir que ya no tenga lo que tengo acá, que esto no lo quiero. Entonces las faltas van a ser fundamentales. ¿Qué sería de nosotros si en la vida hubiéramos tenido puros recursos y no tuviéramos faltas? Y eso es fundamental porque las crisis lo que nos muestra es nuestra necesidad de agradecer las faltas, de agradecer que la vida sea un juego maravilloso, misterioso y peligroso y que por eso puede ser trágico. Pero yo no puedo entrar en relación con la tragedia si yo primero no entro en relación con las faltas, aceptando que son parte fundamental del juego, son parte fundamental del gimnasio de la vida en donde yo me entreno para ser quien soy y también para ser quien podría ser. Porque todos sabemos quiénes somos, pero lo que no sabemos es lo que podríamos ser. Y esa es la parte heroica de la vida. Y entonces uno ve personas que han atravesado situaciones muy dolorosas y uno las ve de pie, en la alegría y agradecidos de que el juego continúa, más allá de lo que perdieron. Y muchas veces uno dice, yo no sé si yo podría haber hecho eso, yo no sé si yo podría hacer lo mismo, yo no sé si yo podría vivir como vive esta persona o haber atravesado con determinada fortaleza, con esa resiliencia, con ese nivel de amor también por lo que fue difícil o doloroso. Entonces, ¿cómo se acepta o cómo se abraza o cómo se aprecia la tragedia? Yo creo que primero teniendo el coraje y la dignidad de aceptar que somos seres finitos. Eso significa que nuestra vida está de hecho definida por la muerte. Y si ustedes miran gran parte del tremendo dolor que estamos sintiendo en esta época, tiene que ver con la mala relación que tenemos con la muerte. Porque si nosotros tuviéramos una relación con la muerte donde podemos incluirla dentro del vivir, la vida tendría más sentido y seríamos muchísimo más cuidadosos para con ella. Por ejemplo, aprovecharíamos el tiempo en disfrutar, aprovecharíamos más el tiempo en contribuir y no tanto en quejarnos de que las cosas no se parecen a lo que queremos. Y entraríamos en un navegar la historia que nos toca vivir en vez de navegar lo que yo espero que tendría que haber sido según lo que yo mismo puse como sesgo personal o cultural o expectativa. Misterio significa yo no sé cómo es, no sé de dónde viene y no sé
a dónde va. Y lo mismo me entrego. Y lo mismo me comprometo. ¿Me comprometo a qué? Me comprometo a reconocer que aunque no sepa, puedo ir momento a momento y conectado con otros, transformándome, cultivando habilidades como las que vimos, habilidades para vivir en bienestar, en el altruismo, en la resiliencia o en la compasión. Puedo, aunque no sepa, vivir en el compromiso incondicional a ser, porque tener pasión es tener compromiso incondicional a ser quien soy y también quien podría ser, reconociendo que lo bueno y lo malo, lo que me gusta y lo que no, todo y también esto que nos pasa hoy, también va a pasar. Esto también pasará. Entonces puedo respirar profundo y agradecer el momento que significa este momento de conectarme, de abrirme, de tener más conciencia y reconocer qué necesito. Y yo digo, a nosotros nos invitaron a quedarnos en nuestra casa. Yo les voy a hacer otra invitación. Ahora entremos dentro de ella. Y entrar dentro de ella, primero, es entrar en nuestro cuerpo, porque nuestra primera casa es nuestro cuerpo. Animémonos a entrar en nuestra casa, a ver qué hay ahí, sin resistir, sin negar, sin hacer fuerza para cambiar. Y entonces, observando, solo observando y respirando profundo, poder hacerme la pregunta, ¿qué está provocando esto que estoy observando en mi sentir? ¿O qué está provocando toda esta conversación que estamos teniendo? No en la información, sino en mi manera de sentir. Y esta quizás sea la pregunta más importante que necesitamos ahora para abrir nuestra conciencia a observar más allá de nuestras expectativas. Porque como dijimos al principio, una crisis puede llevarnos a peor o a mejor. No es la crisis la que va a provocar que vayamos a mejor o a peor. Es cómo nosotros desarrollemos las habilidades necesarias y fundamentales para atravesarla. Así que voy a dejar de compartir pantalla para que podamos conversar. Y quiero saber si hay alguien que tenga algo que quiera decir o que quieran compartir. No hace falta que sean preguntas, pueden ser preguntas por supuesto. Tenemos unos minutos todavía y podemos compartir lo que quieran, incluido qué ha provocado esta conversación en el sentido. Más que en la información. No estoy mirando si están de acuerdo o no. No estén de acuerdo con nada, para mí está bien. Y para ustedes también. Solo quiero saber qué ha provocado en el sentido. Pueden abrir los micrófonos, quienes quieran compartir. Hola Marcos, ¿cómo estás? Qué alegría de verte y de escucharte. Hola, preciosa, qué lindo verte. Sí, bueno, cuando hablabas de algo que me caló mucho y era sobre el ser resiliente Ujú, y era sobre sanar ese pasado que tienes ahí para poder ir a lo que y estar en gratitud a lo que está hacia tu futuro. ujú, Y se me venía mucho eso que tanto he trabajado. mm, El tema de todo el proceso que yo pasé, que ya tú pues lo sabes,
y es ver toda la resiliencia que yo he tenido, pero es ver que todavía hay algo ahí que todavía necesito transformar Ujú. para estar en paz y en tranquilidad con eso de mi nacimiento. Muy bien, muy bien. Tengo mucho, Quizás, me llenó. bueno, quizás hay un regalo ahí, primero, que es el poder hacer contacto y aceptar que el regalo de la vida es el estar vivo, no el que venga sin sufrimiento. Eso no significa que luego uno tenga que hacer algo con el sufrimiento cuando vino con sufrimiento, y más aún si vino con sufrimiento en esas épocas en donde no tenía ni lenguaje para ponerlo en palabras, y que entonces se configuró en el cuerpo como un movimiento que todavía no me han pasado la vida entera sin entender. Sí, estoy de acuerdo, hay que hacer, es una falta, y las faltas construyen la relación de uno con uno. Solo los niños esperan que uno les llene las faltas. Los adultos, cuando están en el adulto, lo que dicen es, hay una falta, déjenme a mí, yo veo cómo lo completo, y de paso crezco, y de paso me hago más grande en habilidad, y de paso me hago más fuerte. Y no lo voy a hacer solo, voy a pedir ayuda, voy a conectar con otros. Entonces los adultos crecemos a través de las faltas. A menos que estemos en la queja. La queja es siempre queja sobre una falta. Y la queja, cuando uno entra en ella, hace algo tremendo con uno. ¿Saben qué es? Lo que hace es hacer que todos los recursos desaparezcan de mi vista o de mi conciencia. Ahora, qué loco. ¿Perdón? ¿De nuevo? Desaparece la abundancia en tu vida, automático. Claro, ahora quiero que te imagines esto. Si yo, por no aceptar las faltas o no mirarlas, lo que termino creando es mayor pérdida, porque ahora me quejo de las faltas y ya no puedo ver los recursos, entonces te das cuenta de que la queja no solamente no completó la falta, sino que me hizo perder lo que me iba a dar fuerza para atravesarla. Entonces, una de las cosas que necesitamos es separar la tragedia del drama. La base del drama es la queja. Y la base de la queja es la pretensión de que a mí me deben algo, de que me deberían haber dado más. Mis padres, la vida, el gobierno, mi pareja, la economía, el cuerpo o lo que sea. Que no debería haber sido así. Y esa configuración de conversación en mi mente, lo único que va a provocar es una de las peores faltas que se pueden tener, que es la falta de conexión con la vida como regalo. Porque el que pierde la conexión de la vida como regalo, pierde la conexión del recurso más grande que uno puede tener, que es el estar vivo. Gracias, María de los Ángeles. Hermoso lo tuyo. Hermoso, gracias. Y hermoso volver a verte. Sí. Marco, hola. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Bueno, Bien, preciosa. primero nada, lo que me provocó la conversación entera es una sensación de mucha paz. Y puntualmente hay algo que quizás, a lo mejor era medio obvio, pero ahora entro en esa conciencia de que cuando comenzó la cuarentena era un desafío, somos 5 con 3 niños, y no nos imaginábamos cómo íbamos a convivir, de hecho pensábamos que no iba a ser bueno. Y cuando hablaste esto de que cuando miramos a nuestros hijos o a los adolescentes, de que nos espejamos, una de mis grandes preguntas es ¿qué pasó con Margarita? Mi hija cumplió 15 en medio de la cuarentena y tenía una fiesta que por supuesto no fue, y logramos tener una conexión que nunca antes, pero nunca jamás.
nos divertimos, hacemos gimnasia. Es otra hija. Y ahí me veo, cuando vos dijiste nos espejamos, yo soy otra madre. Entonces, ¿Y qué poder cambió ver en vos, Dani? el espejo, eso fue el espejarnos. Entonces también la veo espejada antes, cuando no funcionaba. Porque yo era otra persona que corría, que estaba preocupada, y hoy que estoy relajada, es otra relación. Entonces es genial eso de despejarnos para lo que viene después, porque esto también va a pasar. Bien. Pero poder agarrarnos de eso y seguir espejándonos esta maravilla a nuestros hijos cuando podemos hacerlo. Bien, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Sí? ¿Le compartiste esta reflexión preciosa que estás teniendo conmigo, con ella? Porque esta es Sí. una conversación no solo sobre la conciencia de la relación, sino sobre la metaconciencia de la relación. Ahora miro desde arriba y digo, si ahora nos estamos espejando y ella entonces es un espejo de la madre que soy y yo he cambiado, estoy relajada, abierta, en contacto y dispuesta a compartir, y antes cuando no funcionaba me doy cuenta de que tampoco yo era la que podía hacerlo funcionar, esa metaconciencia es fundamental que se la compartas. ¿Por qué? Porque el próximo paso que sigue es que ella ya no dependa de vos para elegir cómo es o cómo va a ser. Claro. Qué alivio. Qué alivio, ¿no? Y Totalmente, ese sería el último precioso. regalo y gran regalo tuyo como madre para ella. Sí, precioso, la verdad. Gracias. Gracias, hermoso, muchas gracias. Bueno, tengo un regalo para todos ustedes. Tengo un regalo para todos ustedes. Quiero presentarles a alguien que se los vengo nombrando hace 2 horas, una y otra vez, y ahora ha venido a hacer el cierre con nosotros. ¿Está nuestra querida doctora Concha Pinoja ahí, por ahí en sala? Ahora Aquí la estoy, hacemos. querido. Hola, preciosa, gracias. Igualmente, vengo de Córdoba, vengo de una clase de Córdoba, así que estoy en casa. Muy bien, estás en tu casa, mi querida maestra. Bueno, Sí, aquí hemos estado conversando un rato largo sobre toda esta situación y para mí era un regalo para ellos que te puedan conocer porque te vengo nombrando y vengo hablando del maravilloso trabajo que hacen en la fundación y a mí me gustaría que yo se los dejé como título, a mí me gustaría que les cuentes y nos cuentes a todos, porque yo lo conozco desde adentro, pero siempre que abres la boca y nos cuentas algo, yo quedo de nuevo admirado. Entonces, ¿nos podrías contar por qué armaste esta fundación? bueno, pues claro, la fundación no es solo mía, claro, la pensamos primero Davidson y yo, el doctor Richard Davidson y yo, porque ya teníamos hijos de relaciones anteriores, ¿verdad? Yo ya tenía estudios contemplativos y él ya tenía el laboratorio de Healthy Mind y pensábamos en un vehículo, en una fundación que tuviera un calado de las neurociencias contemplativas y las neurociencias sociales, cognitivas y sociales, que fundamentalmente lo que nosotros sabíamos tuviera una utilidad social. No quiere decir que lo que habíamos hecho antes no lo tuviera, sí que lo tenía, pero iba más orientado como para otra época. Entonces la empezamos a pensar y nuestro interés fundamental era la neurociencia del bienestar. Básico, era cómo podíamos crear una campaña de bienestar mundial y por eso le pusimos el nombre que se llama The Wellbeing Planet, el bienestar en el planeta, el logo, que es un mundo lleno de corazones, con amor. Sí. Y nos lanzamos a la aventura de crear una fundación que tiene la base en Panamá y también en Barcelona, y ahora está en 36 países del mundo. Ese fue un sueño, ¿verdad? Entonces, al principio lo que íbamos a hacer muy claro era medir el bienestar en las ciudades, sacar un mapa de diferentes ciudades del mundo con grandes campañas sobre cómo cultivar el bienestar para ayudar a las personas, porque sentíamos hace como 3 años que iba a pasar algo muy significativo en el mundo. Y efectivamente pasó. Y estábamos muy preparados para esto. No sabíamos qué ni cuándo, pero sí sabíamos que iba a pasar. Wow.
Qué maravilla. ¿Y cuántos somos los voluntarios? Somos como más de 3.000, ¿no? Ahora ya sois 4.000. Son 4.000 voluntarios desde el 15 de marzo. Pero calculamos que en los próximos 4 meses habrá 50.000 más. Tenemos 3 líneas de trabajo. Una línea que es el ámbito psicosocial, así que cualquiera que quiera entrenarse como voluntario a prestar atención en la era del COVID, nosotros le llamamos así, no es solo la pandemia, sino los efectos del COVID, la destrucción del empleo, la pérdida de las escuelas, pues que venga, ¿verdad? La otra línea de trabajo son teachers, son profesores, desde los más chiquitos hasta los universitarios. Es un programa para maestros. Y la última línea, que es de la cual yo estoy muy orgullosa, y además hay muchos chicos de Argentina, sé que quizás hay más gente de otros países, pero particularmente estoy orgullosa de ellos, se llama Jóvenes Líderes. Y hemos entrenado a jóvenes en el método para que entrenen a otros chicos, también para que hagan sus propuestas a Naciones Unidas, y estamos trabajando con grupos muy fuertes con ellos. Esas son las 3 líneas. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, qué maravilla. A mí me llama mucho la atención y quiero ponerlo sobre la mesa a través de toda esta conversación que hemos tenido y agradecértelo públicamente, porque lo que yo he aprendido contigo, y estoy recién aprendiendo, pero lo que me pasa hasta aquí es un cambio fundamental en la manera en la que uno se puede cuidar a uno mismo en el medio de querer hacer algo por otro. Bueno, algo que no te compartí, te lo voy a compartir ahora y de paso le cuento a todo el mundo que todavía no me conoce en ese aspecto. Yo iba a ser sacerdote, de hecho hice toda hice toda la preparatoria de adolescente para ser sacerdote. Primero no lo fui porque mi papá decía que lo peor que podía hacer en la vida sería ser cura. Él había estado 2 años en el Vaticano como ¿viste la Guardia Suiza del Vaticano? Él había sido guardia suizo en el Vaticano y él tenía unas ideas muy, muy, muy feas sobre la situación. Yo no, al contrario. Yo era al revés del mundo. Yo me escapaba por la ventana de mi habitación para ir a misa porque él no me dejaba. Y era mi manera de tener una relación con Dios y demás, pero no era Dios solamente, era el servicio. Para mí era el salir a servir, cómo se puede ayudar. Pero había algo con eso que me llevó la vida entera a entenderlo, que es, yo estaba excluido de lo que quería dar o de lo que daba. De hecho, más daba, más enfermo estaba. Y más daba, más enfermo estaba, más provocaba problemas en la gente que me quería y me miraba. Y había un autocuidado que yo lo tenía en la cabeza, pero no lo lograba bajar. Y quiero decirte de que uno de los aspectos de todos fundamentales, pero uno de los más importantes que yo he encontrado contigo y con el método que ustedes han desarrollado de las neurociencias, es cómo yo me puedo cuidar a mí para poder dar. Y no salir a dar locamente y en el medio generar una carencia o un dolor que otro va a tener que venir a resolver. Y eso Sí. es extraordinario, extraordinario, impagablemente extraordinario. Sí, ¿verdad? Porque muchas veces los cuidadores no nos prestamos atención y el autocuidado es uno de los elementos más significativos en esta crisis. La crisis no hay que temerla, sino verla como una oportunidad de un nuevo desarrollo del ser. Y en ese nuevo desarrollo no podemos utilizar los mismos elementos antiguos. Ha habido un choque de trenes, entonces por nuestro propio bien hay que abandonar un vehículo que ya no sirve y coger nuevos elementos y resignificarlos. Esa resignificación viene por el autocuidado primero y después aspirar a cuidar de otras personas. Muy bueno. Ay, qué hermoso. Tengo el alma llena y el corazón contento con toda esta gente y con esta hermosa conversación y con tu presencia aquí, mi querida Concha. Mil gracias. Bueno, no sé si hay alguien que quiera preguntar algo o decir algo y si no nos empezamos a despedir. Creo que ha sido bastante suficiente por hoy. Marco, hay muchísimos comentarios en el chat de agradecimiento y reflexiones sobre la pregunta tuya que ha provocado esta conversación y no solo la información que nos llevaría 30 minutos más poder leerlos. Pero la verdad es que me parecía importante por lo menos mencionar
todos los comentarios de gratitud y también aquellos que están consultando cómo ser voluntarios, les hemos ofrecido en el chat y lo estamos haciendo reiteradamente el sitio web de la Fundación de Wellbeing Planet y también el sitio web de Marco Leone, Transformaciones que Inspiran. Bueno, muchas gracias. Gracias, José Luis. Gracias a todos ustedes. Gracias por la apertura para estar, por conversar, por sus preguntas, por su disposición. Gracias de corazón. Gracias. Gracias, mi querida Concha. Seguimos trabajando. Tenemos mucho futuro por delante para seguir haciendo el intento, al menos, de poder llevarnos a todos nosotros a mayor bienestar. Primero nosotros y desde ahí al resto del mundo. Así que yo les doy las gracias a todos. Y para mí, misión cumplida con la conversación de hoy, que era completar esta conversación que les había debido. Así que, por mí, gracias de corazón. Les deseo lo mejor a ustedes, que terminen muy bien el día. Y gracias de nuevo, Concha, gracias José Luis, gracias Ramiro, gracias Pamela, a todo el equipo y a todos los que han estado ahí sosteniéndonos y a todos ustedes que nos han estado acompañando. Muchas gracias, buenas noches y lo mejor para ustedes y los suyos. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias a todos. Marco. Gracias, Marco, querido. Yo, Marquito. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Gracias. Besos de Chile. Muchas gracias. Chile, Nos vemos, hermanito. Gracias. Gracias para Luis, gracias Marco, maravilloso. Gracias, Marco. Gracias, José. Gracias, Marco. Gracias, Marco.